Bueno, entonces doy inicio a la grabación de nuestra clase de hoy, viernes 29 de octubre. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de INGECO de hoy. El tema que hoy vamos a trabajar es un tema que ya, digamos, apunta a la recta final del curso, como los últimos temarios que nos quedan faltando, por así llamarlo. Hay algo especial, tenemos 2 lunes festivos siguientes, tenemos este lunes que viene, que es como lunes 1 de noviembre festivo, o sea que la otra semana solo tenemos 2 horas de clase, y la siguiente semana tendríamos lunes, que sería lunes 8 y viernes por ahí 12, tendríamos ahí otras, o sea, técnicamente con hoy tenemos 8 horas de clase, y luego pasamos al examen, imagínense lo especial de eso. Entonces, como tenemos poco tiempo, le he preparado una forma de presentar la clase de hoy que sea un poco más, pues no tanto la clase de hoy exclusivamente, sino estos últimos tramos de los temarios. He preparado los conceptos que sean digeribles, por así llamarlo, pues que sean aprensibles, que ustedes puedan aprender de ellos. En especial porque les contaba el lunes pasado en la clase que hay cierta parte del temario que vamos a empezar ahora que algunos de ustedes, los estudiantes de ingeniería es diferente a la industrial, no lo han visto en otros cursos. Entonces la idea es que por lo menos que, o sea, obviamente temarios así no se aprenden en 8 horas de clase, que son pues, la cuenta que les hago de clases, no se aprenden en 8 horas de clase, pero sí como que haya una conceptualización de dónde de en qué parte se ubica ese conocimiento o cómo se pueden obtener esos datos o esos cálculos o esas cifras. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Nosotros, en primer lugar, permítanme. Entonces, recordando que a los proyectos, lo que llamamos los proyectos con flujos, entonces hay proyectos con flujos que los hemos, digamos, trabajado anteriormente. Hay una inversión inicial que significa la salida de dinero y hay flujos de caja futuros que significa la llegada de dinero. Hemos reconocido que debemos seleccionar los proyectos que tienen mayor BPN, mayor TIR, mayor índice de rentabilidad, mayor beneficio-costo y que tienen mayor TBR. El PR se selecciona, pues, digamos, con el proyecto de menor PR, o sea, el proyecto que tenga un PR o periodo de recuperación menor sería como el elegible. Sin embargo, todos hasta acá hemos pasado el concepto y aprendimos a hacer los cálculos y calcular los indicadores y eso lo reveló su parcial, basándonos en que este concepto que era de acá, el de los flujos de caja, este concepto lo dábamos por asimilado, o sea, dábamos por asimilado el número del flujo de caja que yo les daba o que los textos nos daban, ¿sí? O sea, usábamos el número que el flujo de caja nos diera. Entonces, digamos que hasta esta parte de nuestro curso nosotros usábamos los flujos de caja. Entonces, hasta acá nosotros, digamos, utilizábamos los flujos de caja que nos suministraba el ejercicio. Yo voy a hacer la computadora, ¿no?
Y resulta que para utilizar, o sea, lo que vamos a aprender ahora o lo que vamos a ejercitarnos es en conceptualizar cómo tener los flujos de caja, porque técnicamente ya hacer los cálculos para todos y para todas nosotros debe ser, para todos y todas debe ser muy fácil. O sea, su parcial tú reveló eso, que hacer los cálculos era fácil. Eh, pero ahora vamos entonces a aprender a calcular los flujos. O sea, la etapa que vamos a trabajar ahora en nuestro curso es aprender a calcular. Lo primero que vamos a hacer es, cuando hablamos de aprender a calcular los flujos de caja, es, si ustedes lo piensan bien, la viabilidad del proyecto depende no solamente de la TCO y la inversión inicial, sino de qué. Si el proyecto no es viable, deberíamos aumentar qué. Para lograr la viabilidad de un proyecto, si el proyecto no es viable y no podemos reducir la inversión inicial, ¿qué más deberíamos aumentar? Los flujos. Muy bien, Roosevelt, los flujos. Entonces, podríamos decir que los flujos son como vertebrales en el proyecto. O sea, la evaluación del proyecto, uno saca los cálculos y ya la TIR nos da tanto, el BPN nos da tanto, listo. Pero, ¿y los flujos? Si esos flujos nos equivocamos en su cálculo o por el contrario, tenemos una visualización errada de los flujos, pues tendríamos que aprender a calcularlos, que es lo que vamos a aprender a trabajar ahora. Para aprender a calcular los flujos de caja, tenemos que entender la caja. Permítanme un segundo que se me olvidó donde tengo un archivo que hice este lunes. Denme un minuto. El lunes por fecha fue 25, ¿cierto que sí? Sí, lunes 25 de octubre, sí, este es el archivo. Ok, permítanme. ¿Dónde está este documento? En un segundo, ya lo ocupé, ya lo encontré, perdón. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy la clase del flujo de caja. Vamos a hablar primero qué es la caja. Entonces, la caja está representada como la liquidez. La liquidez entendida como la capacidad que tiene una empresa o una persona para responder monetariamente ante los compromisos adquiridos previamente y mantener la operación contable. O sea, cuando hablamos del flujo de caja, hablamos de la caja. Y la caja está relacionada con la liquidez, que es como la capacidad que tiene una persona, una empresa o un proyecto para cumplir con sus operaciones, para cumplir con sus deberes, para cumplir con sus obligaciones y para eso mantenerse estable. Eh, Vamos a reconocer que hay una entrada o cuentas de caja, que son las gestiones que representan la llegada de dinero o efectivo. Y cuando recibo dinero, cuantitativamente lo vamos a ver, vamos a reconocer como si el signo fuera positivo. Y vamos a tener también unas salidas o usos de caja, que serían las gestiones que me representan la salida del dinero o el signo. Y cuando ya hablamos de la salida del dinero, estaríamos hablando de entregar recursos. O sea,
Salidas de caja o usos de caja es entregar dinero. En ese caso, si yo entrego el dinero, si mi salida del dinero, ¿qué signo tendría? Si la entrada tiene un signo cuantitativamente positivo, la salida, ¿qué signo tendría? Negativo. El signo contrario, que sería negativo. Bien. Y vamos a comprender que la caja se mueve en aumento o en disminución por tres grupos. Digamos que los tres grupos de operaciones que puede tener cualquier negocio. Entonces, los grupos de transacciones que inciden en la caja. Hay transacciones que se reflejan como las gestiones que involucran el intercambio de recursos. Entonces, el primer grupo son las actividades de operación. Entendemos como las actividades de operación lo que la empresa o el proyecto hace para ganar dinero. Es importante que sepamos que la caja de operaciones o la caja de actividad de operaciones es una de las, o sea, es técnicamente lo más importante que debería, o la caja más importante que debería tener la empresa. O sea, conceptualmente yo tengo plata en el bolsillo por cuatro razones. Pensémoslo así. Porfa, les pido que me presten atención y ahora hacemos como la lectura. Uno tiene plata en el bolsillo por cuatro razones. Porque me la gané, número uno. Porque me la prestaron, número dos. Porque vendí el celular o vendí el computador o vendí un activo, número tres. O número cuatro, porque pues tengo un patrocinio, digamos, no sé, de mis padres, mi mamá, o alguien me regala dinero. O ahora que está tan de moda el sugar daddy o la mom daddy, ¿cómo es? La mami daddy, bueno, no, mommy sugar, sugar mommy, ¿se irá? Sí, debe ser sugar mommy. Entonces, ahora que está tan de moda, como que hay patrocinios, ¿sí? Bueno, eso siempre ha existido, pero ahora tiene otro nombre. Ahora, comprendido, uno tiene plata en el dinero, tiene plata en el bolsillo por cuatro cosas, porque me la gané, porque me la prestaron, porque vendí alguna propiedad mía, o porque finalmente me la, porque vendí alguna actividad mía, o porque finalmente me la regalaron. ¿Cuál de las cuatro actividades o cuál de las cuatro razones ustedes preferirían que fuera más importante por la que tuvieran plata en el bolsillo? ¿Por cuál de las cuatro? Pues la de que porque se la ganaron. Porque me la gané, exactamente. La más importante sería porque me la gané. Tener plata en el bolsillo porque me la prestaron, pues significa que luego la tengo que devolver y con intereses, y ustedes saben que devolver con intereses, pues es más costoso. Y ya saben calcular los intereses y las tasas de interés. Y pues vamos al segundo tema, al segundo grupo de actividades que inciden o transacciones que inciden en la caja, que es las actividades de inversión. Entonces, en cuanto a las actividades de inversión, está relacionado con las, las actividades de inversión, son como las actividades de adquisición de bienes o propiedades que tiene la empresa o que tiene uno como persona. Y finalmente, las actividades de financiamiento está relacionado con las actividades de endeudarse. ¿Listo? Vamos comprendiendo las tres tipos de actividades. Grupo 1, actividades de operación; grupo 2, actividades de inversión; y grupo 3, actividades de financiamiento. Y el efecto en la caja de cada una de estas actividades puede ser de aumento, como una fuente, o una reducción, que sería el uso de la caja. ¿Bien hasta ahí? ¿Bien el concepto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ah? Profe, no me quedó muy claro lo de actividades de inversión. Mira, permíteme acá. Acá. Digamos que invertir, inversión, actividades de inversión, está relacionado con ubicar recursos monetarios en bienes o propiedades que posteriormente van a generar una ganancia.
Entonces, desde el punto de la vista de la caja, Juanma, en caja, si yo hago una compra de, digamos, de una maquinaria o de un software, desde el punto de vista de la caja, ¿eso qué significa? ¿Que entró dinero o salió dinero? ¿Qué salió? Muy bien, de la caja, desde el punto de vista de la caja, sería un uso del dinero. Y el uso del dinero, ¿qué signo tendría? Negativo. Muy bien, el signo sería negativo por la salida del dinero. Pero si yo, por el contrario, hago una venta de, no sé, de una bodega o de un carro, se supone que eso son propiedades que yo tengo para tener ganancia, ¿no? La bodega o el carro son propiedades que yo tengo. Si yo hago esa venta de la bodega o del carro, ¿qué pasaría con la caja? Tiene una entrada. Muy bien. Entonces la caja sería entrada del dinero. ¿Qué signo tendría? Positiva. Muy bien. Y estas serían fuentes de caja. Y acá no se llaman usos de caja. ¿Listo? Eso es en cuanto a las actividades de inversión. Voy a hacer lo mismo con las otras dos cajas. Si nosotros hablamos de caja de operación, o de actividades operativas, pues en este caso nos referimos a las gestiones que realiza la empresa o proyecto o persona para generar ganancias, perdón. Sí, para generar ganancias, o sea, las cosas que uno hace para generar ganancias. Entonces, si nosotros, ¿cómo lo dijéramos? Pagar la nómina de los empleados. Pagar la nómina de los empleados significa la salida del dinero y eso sería el uso del dinero, ¿sí? Ahí lo que en las actividades de operación lo que yo hago es lo que yo hago para obtener ganancias es, por ejemplo, pagarle a los empleados para que los empleados hagan el trabajo y yo pueda cobrar y obtener ganancias, ¿cierto? Pero la contraria sería la venta de bienes, no, la venta de los productos al cliente. Si yo le vendo el producto al cliente, el cliente me paga en efectivo y eso significaría una fuente de caja que es la entrada del dinero. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? ¿O qué tal vamos hasta ahí? Hola, Bien, profe, bien. Bien, pero está claro. listo. Y voy a poner un ejemplo del último grupo de actividades. ¿Qué sería?
La caja de financiamiento o actividades de financiamiento, que son entonces las gestiones que realiza la empresa, proyecto o persona, relacionadas con las deudas. En este caso, ¿cuál sería un ejemplo de uso del dinero relacionado con las deudas? Pedir un préstamo. Pero adquirirlo no significaría la llegada del dinero. Entonces pagar un préstamo. Exacto. Entonces acá, pagar la cuota del crédito que contiene intereses y abono a capital sería salida del dinero. Y lo contrario, recibir el dinero por parte de actividades de financiamiento, ¿cuál sería? Chicos, ¿cuál sería? Pues cuando me dan el dinero, ¿no, profe? Ajá, recibir el capital del crédito, cuando me dan el dinero. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, digamos que ahí hicimos la distinción de las actividades. Vamos a seguir con la presentación. Juan, ¿quedó mejor? Juanma, Sí, profe, gracias. con gusto. Listo. Ahora, las cajas tienen, o sea, las tres cajas, por operación, por inversión o por financiamiento, las tres cajas pues me generan unas operaciones o unos movimientos dentro del efectivo. Entonces, los grupos de transacciones que me inciden en la caja, para este temario, les pido que cuando les sea posible, lean de este temario, de un libro que está publicado en la carpeta de libros, que se llama Principios de Administración Financiera, del libro de Gitman, que está de la página 110 a la página 116. Ahí les pido que lean el concepto de flujos operativos, flujos de inversión o flujos de financiamiento, que son los mismos flujos de actividades de inversión, flujos de actividades de financiamiento y flujos de actividades operativas. ¿Listo? Bueno. Entonces, ese libro tiene esta imagen en su lectura, donde me dicen las razones por las que le entra dinero a la empresa o al proyecto, y las entradas y las razones de las salidas. Entonces, miremos. Las entradas, que son las fuentes de dinero, serían la disminución de cualquier activo. Claro, si yo vendo un activo, si vendo la casa o vendo el carro o vendo el computador o vendo el celular, eso me significaría que me llega dinero o que me sale dinero. Que llega dinero, ¿no? Que llega dinero, que sería entonces una fuente de caja. El aumento de cualquier pasiva, pero venga un momento porque hay algo que, como el tiempo no me da para explicar eso, quiero, a ver. Quiero reconocer que hay algo que se llaman activos
pasivos y patrimonio. Voy a usar un archivo de otra clase que nos puede servir un poco más ahora para ahorrarme el tiempo de escribirlo. Denme un segundo. Entonces, voy a hacer una explicación conceptual tratando de solamente acercarme a lo que nos interesa en nuestro curso. Hay muchísima información relacionada con los temas financieros. Hay demasiada información disponible y hay exceso de datos que allí no podremos usar en el curso porque pues no alcanzamos. Los tiempos son muy precisos y aparte de eso el contenido del curso no va hasta ahí. Lo que sí les quiero decir es que hay algo que se llama los estados financieros y los indicadores financieros que están relacionados con la información financiera de la empresa y del proyecto. Ojo, estos no son los indicadores de viabilidad de los proyectos. Esto es la información financiera de las empresas y proyectos. Información financiera de las empresas y de los proyectos. Entonces, la característica de la información financiera es que se requiere que la información financiera sea clara, que sea vigente y que la presentación debe seguir unas normas estándar. ¿Y la información financiera para qué sirve? Pues sirve para tomar decisiones, para conocer y evaluar el desempeño de la empresa y para que los posibles interesados en la empresa, como los proveedores, los inversionistas, las personas que quieren hacer negocio de la empresa, se informen de la situación de la empresa. La información financiera se compone de algo que se llama balance general, que también se le conoce como estado de situación financiera. Un segundo informe que se llama estado de resultados, que también se conoce como estado de resultados integral o ERI. El balance general me revela la estructura de propiedades, pasivos de las inversiones y algunos autores llaman el balance general como una fotografía de las cuentas. A cierto día, a cierta fecha, por decir algo. Y pues revelan esto. Revelan como la situación de la estructura. Y el estado de resultados me revela las ganancias del periodo. Cuando les hablo del balance general, me refiero a un informe que revela la situación financiera de la empresa a cierta fecha. Es un informe estático, se le conoce como un informe estático, que es una fotografía a ese día de los saldos de las cuentas. Se refiere a cuánto dinero tenemos en activo corriente y no corriente y cuánto dinero se debe. Entonces, los activos, cuando les hablo de activos, me refiero a las propiedades, derechos y bienes de la empresa. Y cuando hablamos de pasivos, nos referimos a la deuda. Los pasivos son las deudas y obligaciones. Y se tienen con terceros. Y hay algo que se llama patrimonio, que el patrimonio es la parte de los activos que no se debe, que es como la parte propia. ¿Vale?
Entonces, cuando hablamos del balance, en este lado de acá, que son los activos, nos referimos a la parte como de la inversión de la empresa, o sea, la empresa invierte o compra esas propiedades para que les generen ganancia. Mientras que a este lado de acá hablamos del financiamiento de la empresa, es decir, con qué dinero compré esos activos. Entonces, lo compré con plata de pasivo, que es de terceros, o lo compré con recursos propios, que es del patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Confuso? No, profe. Bueno, entonces, si continuamos con la presentación y estamos hablando de lo que son las entradas o las fuentes de caja, cuando hablamos de la disminución de cualquier activo, o sea, hablamos de la disminución de cualquier propiedad. Si hago disminución de cualquier activo, propiedad o derecho que tengo en la empresa, al disminuirlo, pues me deben dar un efectivo a cambio. Y esa sería la disminución de cualquier activo. O sea, sería una fuente de caja. ¿De acuerdo? Aumento de cualquier pasivo. Me prestaron dinero, me dan dinero. Si me prestan dinero o me dan dinero, ¿qué es el pasivo? Sería una fuente de caja o una salida de caja cuando me prestan dinero. ¿Qué dicen? Si me prestan dinero, ¿qué es? ¿Una fuente de caja o una salida de caja? No fuente de caja. Fuente. Una fuente de caja. Bien. Y la utilidad, las utilidades de la empresa, pues son fuentes de caja. Las depreciaciones y otros gastos no pagados, más adelante se los explicaré cuando se venden acciones, que es venderle las acciones de la empresa a un socio o a otra persona que aporte dinero, pues es entrada de dinero. Ahora vamos a hablar de las salidas o los usos del dinero. Entonces, los usos del dinero están relacionados con el aumento de cualquier activo. Claro, porque o sea, las operaciones contrarias a la entrada son las usos. Las operaciones contrarias a las fuentes de caja son usos de caja o salidas de dinero. Entonces, si yo compro un activo, al comprar un activo, comprar ese carro, comprar esa propiedad o comprar ese computador, pues eso me produce una salida de dinero que sería por aumento de cualquier activo. O sea, compré una propiedad, compré un activo, salía dinero. Eso sería un uso de dinero. La disminución de cualquier pasivo. Si yo pagué las deudas, al pagar las obligaciones, pues estoy usando dinero para pagar las obligaciones, se reduce el saldo de la deuda que debo y eso que usé para pagar sería un uso de dinero. Cuando tengo pérdidas, pues claro, tengo pérdidas significa que pagué costos y gastos más altos de los que tuve de ventas y por lo tanto perdí dinero y las pérdidas de dinero son uso del dinero, ahí salía el dinero. Cuando le pago a los dividendos a los socios, que son las utilidades de los socios que se llaman dividendos pagados, claro, le entrego plata a los socios o a los dueños del proyecto, esos serían los dividendos. Y bueno, cuando ya las empresas se hacen como estos procesos de readquisición de acciones o retoma de la negociación, pues ahí es como, se llama readquisición de acciones y que son usos, pero no hace parte como de las cosas de nuestro curso. Entonces, el flujo de caja neto, que es el FCN, que es la caja neta, es la combinación de las transacciones de la entidad en un periodo determinado. Entonces, el flujo de caja neto es igual al flujo de caja operativo más el flujo de caja de inversión más el flujo de caja de financiamiento. Entonces, donde entendemos FCO como el flujo de caja de actividades operativas, el FCI como el flujo de caja de actividades de inversión y el FCF como el flujo de caja de actividades de financiamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Si yo les dijera cómo se calcula la caja neta, ¿sería hacer la suma de qué? De los usos y las fuentes. O sea, ¿no? No, mira la caja neta. Flujo de caja neto es la caja operativa más la caja de inversión más la caja de financiamiento.
¿Listo? Listo, profe. Bueno, ahora, el saldo de caja, que es el dinero que uno tiene en el bolsillo, yo les pido que usemos como una lógica del bolsillo. La lógica del bolsillo es decir, el saldo de caja con el que empiezo el año es igual, el saldo de caja final es igual al saldo de caja con el que empecé más el flujo de caja. Entonces también podríamos decir que el FCN, o sea, acá lo voy a nombrar como FCN y esta sería FCN. Ah, mira qué es lo que hiciste. Para subir un poco el tamaño, está muy chiquito. Mejor ahí un poco. Entonces hay una ecuación 1 para el FCN, que es igual a ¿qué? Es igual a la caja operativa más la caja de inversión más la caja de financiamiento. Y está la ecuación 2, que es FCN, que es la ecuación 2 del FCN, me dice que partiendo de la lógica del bolsillo, yo podría decir que yo tengo una plata ahora en el bolsillo porque antes tenía un saldo inicial y a ese saldo inicial le adicioné el flujo de caja del periodo. Entonces yo podría también decir que el flujo de caja es igual al saldo final menos el saldo inicial y esta sería la ecuación número 2. ¿Ustedes están tomando apuntecitos de estas formulitas tan sencillitas? No las descarten porque son, a pesar de que son muy sencillas, no las descarten porque son muy útiles. Entonces les propongo que hagamos este ejercicio, que hagan estos ejercicios. ¿Quieren que me devuelva para que tomen las ecuaciones? La ecuación 1 y la ecuación 2. Uy, sí, profe, por favor. Esta es la ecuación 1. ¿Listo? Y esta es la ecuación 2. El FCN es el saldo final de caja menos el saldo inicial de caja. ¿Listo? Entonces estos ejercicios.
¿Quién quiere mostrar la solución? ¿Necesitan un poco más de tiempo? Un par de minutos para resolverlo. Un momentico, profe. Ok. Cuando ustedes digan, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Alguien necesita tiempo? ¿Ya lo hicieron? Yo ya lo hice, profe. Te dio las respuestas, Juanma. Sí, 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 profe. Qué bueno. Sí, profe, a mí también ya me dio. Perfecto. ¿Y el resto del grupo? ¿El resto del grupo necesita un par de minutos más? Juan Brusón, ¿lo estás haciendo? Profe, yo sí necesito un minutico más, por favor. Por supuesto, todos tenemos tiempo. Listo, profe, sí me dio. Perfecto. ¿Alguien quiere presentarlo? Jeffrey, ¿estás conectado? Sebastián de Valdenebro. Hola, profe. Estoy aquí, estoy terminándolo, por eso no he hecho nada. Ok. Jeffrey, ¿tú estás conectado? Sí.
Sí, estoy aquí. ¿Ya lo hiciste? No, todavía no lo he terminado, profe. Ok. Santiago, Martínez o Melo. Santiago. Pues sí, pues profe, la verdad pues yo lo hice, pero como que me lo explicaron, entonces como que todavía no lo entiendo bien, entonces pues no me gustaría presentarlo. Ok. Isabela Yo Pizarro. también estoy, pero no quisiera ser un candidato. Ok. Isabela Pizarro. Isabela. Isabela Acevedo. Tampoco. Alejandra Gómez. Profe, lo estoy haciendo. Ok. Bueno, a ver. Entonces sigamos. Felipe ya me dijo que lo hizo y Juan Manuel ya me dijo que lo hiciera. ¿Sí? ¿Y Roosevelt? Profe, también lo estoy haciendo. Bueno. ¿Y Juan Camilo Gómez? Fabián Ledesma. Luis Alberto Muñoz. Aquí estoy, profe. ¿Y lo estás haciendo? ¿Lo quieres presentar? Profe, sí, sí, señora. ¿Y lo puedes presentar? Sí, profe. Ay, qué chévere. Dale, ya dejo yo de presentar ahí. Dale tú, porfa. Ahí podrías presentar, Luis, cuando puedas. Luis, pensé que ibas a presentar. Profe, qué pena, es que estoy teniendo problemas de conexión y se me va, se me viene. Qué triste, ¿no? Es profe, si quieres yo puedo presentar. Claro que sí, dale. Yo ya lo hice, sino que acabo de borrar los datos. O sea, lo primero que nos pedían era acá, el saldo final, y aquí era el saldo inicial. ¿Usted acaba de montar todo ese modelito? O sea, en el tiempo, profe. Ya, María. ¿Y qué nos preguntabas, profe? El FSO. Ujú. Profe, el FCO medio negativo, ¿eso está bien? Creo que no. Ah, no lo sé. No, tienes que tener en cuenta que el FCF es negativo. Yo lo coloqué O voy a sea, revisar la o sea, página. es que como queda menos con menos. Y Felipe, ya sí, profe. selecciona las columnas de la F a la I Clase, selección así. y dale arriba de la letra que dice número, dice tres ceritos. Arribita,
Ahí, 3 ceritos. Ujú. Listo, así se pueden reconocer los millones más fáciles. Uy, usted sí es muy pensamiento esquemático, ¿no? O sea, Pues, profe, desglosar mejor las 3 tenerlo listo fórmulas. de una vez que ponerse a hacer eso en el parcial. No, pero tenés un pensamiento esquemático re breve, re fácil. Claro, dejaste todo editado. Cualquiera los, simplemente las reemplazas. Sí, profe, sí. Mejor tenerlo así. Muy chévere, te felicito. Sí, sí. Ah, bueno, gracias, profe. Entonces, ¿podrías, por favor, Ay, claro. un momento, en cuánto nos da el FCO? En Aquí. 232.602.630. ¿Eso les da a los demás? Sí, No, me profe. sigue dando negativo, sigo intentándolo, pero me ha dado eso. Supongo. Este no, yo creo que este era el que daba, ¿no? Sí, 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 ese es el que da. Sí, esa es la respuesta. Sebastián, ¿cuánto te da el FCN? 196.196.700. Lo que pasa Ciento es que yo estoy sesenta y cuatro despejando, millones 196.700. sí, ¿Sí? yo estoy despejando desde la ecuación de FCN, el Ajá. FCO, y FCO me sería queda igual. a menos el FCN. No. Ah, no, el FCN va positivo. ¿Cuánto te N digo? menos el FCF, que ese sí va, o sea, se vuelve positivo al pasarlo. Ujú. Y ahí Menos el sí menos el FCI. FCI, el FC. Ahora sí, 232.302.636. Ajá, Listo. sí. Exacto. Muy bien, listo. Listo, muy bien. Gracias, Felipe. Vale, profe. Te felicito, tenés una forma de pensar re esquemática tan chévere. Gracias, profe. Con razón, todos lo haces tan rápido. Resolves pequeños esquemas prontamente y ya, ¿cierto? Tan bacano. Pues, o sea, pues es tiempo al principio, pero ya después es más rápido todo. Sí, exacto. Haces la primer gastadita de tiempo al inicio y ya después se te vuelve re fácil. Ok, bien. Ahora vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 me muestra el estado de la situación financiera y me dice que el efectivo en el 2015 era 545.708 y el efectivo en el 2014 era 525.864. O sea que el ejercicio 2 me daría para calcular el flujo de caja neto sería igual a ¿qué? Al saldo final de caja menos ¿qué? Chicos, Menos el saldo inicial de caja. menos el saldo inicial de caja y entonces me daría 545.708 menos 525.864 me daría 19.844. ¿Estamos bien hasta ahí? O sea, son como cosas, o sea, si lo viésemos, son como conceptos muy sencillos, o sea, son operaciones muy sencillas, operaciones de sumas o de restas. El asunto es que hay que reconocer que esas 3 fórmulas las voy a llevar, perdón, esas 2 fórmulas, a llevar a nuestro Excel.
Listo. Entonces acá dejo como las ecuaciones de la caja. Bien. Entonces, hasta acá es muy importante que sepamos reconocer que hay en el concepto. Entonces están las fuentes de caja, que significan la entrada de dinero, y las salidas de caja, que significan, perdón, y los usos, el esquema es fuentes y usos. Y los usos de caja, que significan las salidas del dinero. ¿Listo? Por ahora pensando en eso. Y entendiendo la caja como qué. Y que cuando hablamos de caja, hablaríamos de qué. Conceptualmente, ¿qué hablamos de caja cuando hablamos de caja? ¿De qué hablaríamos? Entrada de dinero. De efectivo, muy bien. De efectivo, dinero. Estaríamos hablando conceptualmente de los flujos de caja. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bueno, entonces voy a... Permítame un segundo, abro otro documento. No entiendo cómo se me han ido mis... Momento. Deme un momento que tengo perdido un archivo. Que no recuerdo en este momento cómo le puse nombre. Entonces estoy viendo los recientes, porque lo preparé como el lunes o martes. Yo no recuerdo qué nombre le puse al archivo. Me olvidé abrirlo ayer. Perdón, en un momento. Que no.
Entonces, nosotros vamos a calcular la TIR y el BPN. Cuando calculamos la TIR y el BPN, la calculamos con los flujos libres de caja. O sea, el concepto con el que calculamos la TIR y el BPN es cuando llegamos y los calculamos, o sea, cuando hablamos de calcular la TIR y el BPN para la viabilidad del proyecto, lo calculamos con los flujos libres de caja. Yo les voy a enseñar acá cómo se calcula el flujo libre de caja. El flujo libre de caja, entendiendo que hay una caja que corresponde al efectivo del proyecto con el que vamos a calcular la viabilidad. Entonces, si a las ventas le quito los costos y le quito los gastos, llego a algo que se va a llamar utilidad operativa. Voy a llevar esta pequeña imagen a nuestro Excel para explicar algo y ponernos a todos en contexto. Ahí están viendo mi Excel, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien ve mi Excel? Sí, profe. Sí se ve mi Excel, ¿cierto? Sí estoy presentando el Excel. Bueno. De las ventas, corresponde al valor monetario de la comercialización de los bienes y servicios del proyecto. ¿Listo? ¿Qué son los costos, muchachos? Los costos son todos los pagos que se realizan en el proyecto para que exista un bien o servicio que se vende. Entonces, en cuanto a esto, les propongo que hagamos unos ejemplos. Hagamos un ejemplo de ventas. Entonces voy a proponerles así. Un ejemplo. Digamos que tenemos un proyecto, digamos, un ejemplo de qué, un proyecto de qué, de venta de qué o qué. Alguien que me quiera dar una idea de cualquier cosa. Profe, pues un proyecto, pues no sé, como vender arroz con leche, por Hágale, así decirlo. está. Aunque arroz con leche hasta ahora no creo, pero bueno. Listo, arroz con leche. Entonces, si el ejemplo es la venta del arroz con leche, ¿qué sería el costo del arroz con leche? ¿Cuáles serían Todo los? lo que pagamos para producir el arroz con leche, profe. Muy bien, entonces los costos serían el arroz, la leche, no sé, supongamos que el gas de la El estufa, azúcar, de la estufa donde se cocina, el azúcar, ¿qué más? Eh, El tiempo del trabajador. sí, la mano de obra, el trabajador y el envase, ¿no? El envase donde se empaca para venderlo. ¿Listo? Este sería el costo de esta venta. Pero cuando hablamos de gastos, ¿hablamos de qué? De todos los pagos que se realizan para que exista la empresa o el proyecto, pero no están relacionados con la existencia del producto que se va a vender. Entonces, un ejemplo del gasto.
Un ejemplo de gasto. La publicidad. ¿Sí? En redes sociales. Esa es para que exista el producto o para que exista la negociación. ¿Qué dicen? La negociación. Para que exista la negociación, o sea, la publicidad en redes sociales. ¿Qué más? El salario del gerente. El gerente no está relacionado directamente con la producción del producto, ¿sí? No sé, los salarios del contador, el arrendamiento de las oficinas, suponiendo que tenemos, pues como empresas, ¿sí? Como bien organizadito. Mientras que acá, el arrendamiento de la planta donde se produce el arroz con leche. ¿Sí ven la diferencia? Muy bien, Felipe, los gastos administrativos. O sea, hablaríamos acá de gastos administrativos y de gastos de ventas. Y la suma de los gastos de administración más los gastos de ventas, obtenemos que el resultado se llaman gastos operativos. Ojo, pero los gastos no están conectados con la prestación del servicio o venta del producto. Con la prestación del servicio o el producto de venta o con la producción del producto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí podemos reconocer la diferencia entre costos y gastos? ¿Qué piensan? ¿Es reconocible? ¿Les parece si hacemos otro ejemplo? Sí, profe, hagamos otro ejemplo. Entonces, de este ejemplo 1, entonces les propongo que hagamos otro ejemplo. Díganme alguna idea de otro proyecto. ¿Alguna idea de otro proyecto? Cualquier idea que se les ocurra. Profe, vender accesorios, collares. Hágale, me gusta. Collares, pulseras, aretes. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a coger con este los costos. Entonces del ejemplo 2, los costos serían como los materiales para producir los accesorios, no sé, las piedras, los broches, no sé, los hilos, el nylon, la mano de obra de la, no sé, esto se llama como artista, ¿no? Porque esos son como artistas o artesanos, ¿no? No alcancé a ver el nombre de quien me dio la idea, pero esos son como personas que hacen el arte, pues, de producir ese. ¿Listo? Pero, ¿cuál sería el gasto? Del ejemplo 2,
Los gastos pueden ser el arrendamiento del lugar donde se hace la venta. No sé, digamos que sea un puesto en un centro comercial. ¿Sí? ¿Cómo se llaman como no sé, Sí, profe, esas casuchitas que están como en los pasillos. Sí, exacto, son como unas zonitas que lo llaman como kiosco, ¿no? Creo que lo llaman kiosco. Pues no el local en sí, sino como un puestico, como un kiosco ahí, creo que lo llaman kiosco. Eso sería un gasto, eso no es costo. El costo es lo que se vincula, o sea, el costo es todo para que ocurra, para que exista el producto, pero no para venderlo. Entonces, los costos son todo lo relacionado para que exista el producto o servicio. Profe, en gastos también podría ser que, ¿cómo es que se llama? Cuando pues hay un transporte por medio, ¿Un transporte por qué? un transporte por medio, o sea, pues digamos Como los que fletes. vaya desde una zona hasta otra zona. Sí, podrían ser gastos de transporte. Acá, entonces pongámoslo de ejemplo los gastos. Podría ser los gastos de transporte de un lugar a otro o del local donde se produce al puesto de ventas, ¿sí? Profe, aquí ¿cómo sería, digamos, domicilio? En caso de que el domicilio salga gratis, sería gasto para la persona que vende y cuando es pagándolo o como el domicilio. De ese caso, cuando le cobra el domicilio al cliente, son gastos que a la vez se los cobra el cliente. ¿Sí ves? Cuando uno no se los cobra al cliente, son gastos de uno. Y cuando se los cobra al cliente, es el mismo gasto que le cobró al cliente. ¿Sí? Ya. Sí, entran los servicios públicos, pero entonces, ojo, quiero hacer un reconocimiento. Hay un costo de servicios públicos del área donde se produce. Y, Felipe, hay un gasto de servicios públicos del área donde queda la oficina administrativa. ¿Sí ves la diferencia? Dependiendo de qué estoy pagando, si el servicio público es la bodega donde produzco o el servicio público es la oficina. Si es lo que produzco es costo, si es la oficina es gasto. Felipe, ¿sí? Profe, ¿me estás preguntando a Ah, mí? era Camilo, perdón. Camilo Gómez. Había leído mal el chat. Camilo, ¿sí me hago entender? Qué bueno, listo, perfecto. Gracias. Esa idea que diste ahí es buena porque es para hacer la distinción de que son dos cosas iguales, pero en una parte es costo y en otra parte es gasto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Bueno, profe. entonces, a las ventas le quito los costos y los gastos y llego a algo que se llama utilidad operativa, que se llama UAI. Luego le quito los intereses o gastos financieros. Entonces quiero decir que son los intereses o gastos financieros. ¿Qué son los intereses o gastos financieros?
¿Dónde puedo reconocer los intereses o gastos financieros? Lo vimos para el parcial 1. ¿Cómo puedo saber los intereses o gastos financieros? Pues, profe, lo que muchas empresas le deben de pagar, pues, a los bancos. Sí, pero ¿le paga a los bancos qué? También en la cuota le puede pagar otras cosas. Los intereses serían, Son los intereses por las deudas, ¿no? sí, muy bien, los intereses de las deudas que se calculan en cada cuota, ¿sí? Que yo las puedo saber incluso con qué, con el sistema de amortización. El crédito. ¿Se acuerdan que lo vimos para el parcial 1? Y para finalizar, o sea, acá estoy como escribiendo las explicaciones de los términos de acá, ¿de acuerdo? Y para finalizar, los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Señor, los impuestos También son intereses, pero sobre lo que se gana. es una parte de la ganancia de la empresa que se la debe pagar al Estado. ¿Sí? Esos son los impuestos, una parte de la ganancia de la empresa que se la debe pagar al Estado. ¿Sí ven la diferencia entre intereses e impuestos? ¿Sí? Sí, profe. Profe, Sí. un ejemplo de impuestos son como, pues yo he oído hablar de los impuestos de lujo. Sí, hay varios. Hay impuestos este se llama impuesto de renta, que es, digamos, el 33% de la utilidad. ¿Vale? Hay algo que se llama impuesto de propiedad, que es un cierto porcentaje. El X%, porque no sé cuánto es, de las propiedades de ciudadanos que sus bienes son mayores a una cantidad monetaria. Ese impuesto de propiedad es también el impuesto de lujo, Juanma. Entonces, cuando tienen las personas propiedades muy ostentosas o algo, también la llaman impuesto de lujo, que es el impuesto a la propiedad. O sea, el impuesto de tener bienes. Vale, profe, gracias. Hay algo que se llama el impuesto del valor agregado. ¿Ese es cuál, muchachos? Ese tuvo El IVA. el IVA, que es como el 19% del valor de cada bien, ¿cierto? Que creo que lo único que no tiene IVA son los lápices, de resto creo que todo tiene IVA. Lo único que no tiene IVA es un lápiz. Como si compráramos millones de lápices. Y al final llega a la utilidad neta. ¿Estamos bien hasta acá? ¿En los conceptos? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, retomando. Resulta que hay un conjunto de gastos que no se pagan en efectivo, que los voy necesito que le presten mucha atención a estas fórmulas porque como el lunes no nos vamos a ver, les voy a dejar una tarea en la que van a tener que estudiar estas fórmulas, aplicar estas fórmulas, perdón. Igual yo les voy a dejar un ejemplo publicado que les sirve mucho de guía para la tarea. Obviamente tarea calificable. De aquí para allá voy a calificar todo. Voy hasta calificar la conexión a clase, mijo.
¡Ay, se volteó! Profe, ¿y en qué porcentaje iría? Esto hace parte de los puntos que dijimos que son evaluables. Creo que es el 12%, me parece. Ah, o sea, de los quizzes. Sí, Listo. lo voy a dejar así como los he dejado las otras veces, quiz abierto. Sí, eso. Entonces, hey, las depreciaciones son el desgaste por el uso de un bien que ya es propiedad de la empresa. Entonces, por ejemplo, a nivel de la universidad, las salas de cómputo, ¿tienen depreciación? Sí. Claro, por el uso. Por el uso de la sala de cómputo. Entonces, digamos que las depreciaciones es el desgaste y esas depreciaciones a las depreciaciones se les cuantifica monetariamente porque en cada día de uso de las propiedades de la empresa se incurre en desgaste de la propiedad. Por lo tanto, se determina el valor del desgaste, que es la depreciación, y con ese desgaste de la propiedad, que es el valor del desgaste, que es esa depreciación es un mayor valor de los costos y gastos. Pero no se le paga el dinero a nadie. O sea, como yo ya compré el bien y servicio, cuando lo compré, ahí moví dinero, pero por la depreciación no le pago el dinero a nadie. O sea, yo no pago la depreciación. ¿Sí me hago entender, muchachos? La depreciación es el desgaste de la propiedad por usarla. Es más, ustedes tienen vehículos, de pronto tienen carro, moto, bicicleta. ¿Alguien tiene carro, moto, bicicleta? Sí, profe. ¿Lo puedes vender por el mismo valor que la compraste? No, obvio No. no. ¿Por Entonces qué no lo desgasta puedes en vender el por el año. mismo valor? Pues Porque primero se se deprecia. desgasta, por el gas, porque se desgasta y porque salen nuevos modelos. Sí, bueno, en realidad el tema de que salgan nuevos modelos es que ya hay una posibilidad de que adquieran otros bienes parecidos a los que yo tengo, entonces me pagan menos por el mío, ¿sí? Pero realmente uno no la puede vender en lo mismo porque pues hay un desgaste de eso por un uso que se llama la depreciación. Pero el concepto de que sea una depreciación de la propiedad que usé está relacionado con que finalmente por estarla usando, en ese año o en ese periodo, yo debería generar menos utilidades, porque recuerden, pensando como personas, y espero que en su vida sean unas personas muy prósperas en sus negocios, si yo tengo más utilidades, si yo tengo mayores utilidades, ¿qué efecto va a tener eso en los impuestos? Van a aumentar. Muy bien, aumentan los impuestos, ¿cierto? Esto lo podemos reconocer prontamente. De hecho, acá
Entonces, si yo tengo mayores utilidades, voy a tener mayores impuestos. Me aumentan los impuestos. Ahora, si yo tengo depreciaciones y las depreciaciones son mayor valor de los gastos, ¿qué me va a producir eso en la utilidad? Si yo tengo mayor valor de los gastos, ¿qué efecto tiene en la utilidad? ¿Mayor o menor? Sí, es menor, ¿ya? Es menor, profe. Utilidades menores. Y con utilidades menores, ¿qué va a pasar con los impuestos? Es menor. Muy bien, impuestos menores. Entonces, técnicamente, cuando yo hago el reconocimiento monetario de la depreciación por el desgaste de los activos, o a nivel de empresa, que ya es muy organizado, estoy diciéndole al Estado, hey, Estado, yo todo lo que usted piensa que es de utilidad no es mi utilidad, porque es que yo usé esta máquina y al usar esta máquina la desgasté porque ya perdió modernidad, porque ya esta máquina finalmente, al haberla utilizado, pues uno tiene que incurrir en gastos de mantenimiento, en protección de la máquina, todo eso. Entonces, hey, Estado, yo tuve utilidades menores. O sea, la depreciación son unos gastos contables que ocurren para uno poder decirle al Estado o a la nación que por estar utilizando esas propiedades, pues tengo menos utilidades y como tengo menos utilidades, le tengo que pagar menos que impuestos. ¿Sí ves? O sea, las depreciaciones son gastos o costos que reconocen el desgaste. Ve, acá falta una T. El desgaste de los activos, pero no mueven efectivo. Son operaciones matemáticas contables, pero no mueven el efectivo. ¿Estamos bien hasta ahí en el concepto? Sí, profe. Bueno, entonces retomando. El EBITDA es Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Si pronuncié mal mi inglés, tranquilos, mi inglés es malo, pero mis finanzas son buenas. Relájense. Entonces, el EBITDA es la utilidad operativa que está acá, que es las ventas menos los costos y los gastos, más las depreciaciones que yo no se las pagué a nadie, más las amortizaciones que yo no se las pagué a nadie. Técnicamente mi EBITDA es la caja de utilidades operativas. Es decir, yo debería tener la utilidad en efectivo, yo debería tener la utilidad operativa más la depreciación que no se la pague a nadie. Eso es mi EBITDA. Mi EBITDA es la utilidad operativa. Mi EBITDA es la caja de la utilidad operativa, el efectivo que yo debería tener de utilidad operativa. Recordemos que hace un rato hablábamos que hay 3 cajas. La operativa, la de inversión y la de financiamiento. Y que la mejor razón por la que uno debería tener plata es porque se la ganó, que sería caja operativa. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo de caja bruto va a ser igual al EBITDA menos los impuestos, porque si hay algo seguro en la vida, son los impuestos y después la muerte. O sea, uno no puede dejar de pagar impuestos en ningún país del mundo. Ah, que en Colombia se hacen los locos y pagan menos, sí, pero pues eso es porque es Colombia, pero el resto nadie puede dejar de pagar impuestos. Entonces, el flujo de caja bruto es el EBITDA menos los impuestos. Y el flujo libre de caja, que es con lo que vamos a calcular nuestra TIR y BPN, que es con lo que vamos a hacer la valoración del proyecto, va a ser igual al flujo de caja bruto, que es el EBITDA menos los impuestos. Va a ser el flujo libre de caja va a ser igual al flujo de caja bruto, que es el EBITDA menos los impuestos, más o menos la fuente del capital de trabajo o menos el uso del aumento del capital de trabajo, más o menos la inversión en activos fijos, que es el uso del dinero para comprar activos fijos, o más la fuente del dinero por la reducción de activos fijos, que hace un rato más temprano hablamos qué significaba que yo vendiera un activo fijo o qué significaba que yo comprara un activo y cómo eso era un uso. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí en los conceptos? ¿Fácil o no fácil? Profe, el flujo de caja bruto es distinto del flujo de caja neto. Sí, señor.
Vale, gracias. Se llaman, pues tienen las mismas letras y eso, pero caja bruta es EBITDA menos impuestos y caja neta es la combinación de las tres cajas. ¿Vale? Bueno, entonces les quiero hacer una propuesta. Como, digamos, usamos un buen tiempo en la explicación conceptual y me interesa mucho que hubiésemos podido hacer la explicación conceptual, hay unos ejercicios de estas, digamos, formulita o de esta zona de la fórmula, pero son unos ejercicios un poco más largos y no los alcanzaríamos a hacer en los 18 minutos que nos quedan de clase. Entonces yo les quiero proponer lo siguiente. Voy a publicarles un ejercicio resuelto con el planteamiento y la solución de la aplicación de las fórmulas y les voy a publicar unos ejercicios similares para que ustedes puedan ejercitarse en la fórmula, ¿de acuerdo? Y a través de eso les voy a publicar unas preguntas conceptuales. ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? ¿Qué es la diferencia entre una utilidad y un impuesto? ¿Qué es la diferencia entre intereses e impuestos? Cosas así. O sea, son como falso verdadero, selección múltiple. ¿Para qué? Para que vayan ejercitándose en los conceptos que aprendimos hoy. Después de esta clase tendrán que verla porque normalmente les dejaba unos documentos en Word antes para que los leyeran. Normalmente estas semanas 13, 14 son semanas de mucha cosa para todos. Entonces a veces no lo leían, a veces sí. Entonces era como un desgaste porque yo no lograba que leyeran. Entonces, ¿qué hice esta vez con ustedes? Estoy experimentando. Y con ustedes, ¿qué hice? Presenté el concepto en la clase. Usé como esta hora y media de clase, pero pues no empezamos a las 7 en punto y no empezamos como a las 7:10. Usé la hora y media de clase para presentarles el concepto que yo antes le ponía a leer a los grupos, para evitar justamente que quede como roto el proceso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Usé la hora y media de clase, pero no me alcanza el tiempo para que resolvamos el ejercicio juntos, sino que yo se los publico resuelto, ustedes lo estudian y responden los otros ejercicios. ¿Les parece adecuado? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces dejemos hasta ahí nuestro encuentro de hoy. Muchas gracias por la atención. Les publicaré el ejercicio y los puntos de... Recuerden, el lunes es festivo, yo no me voy a conectar, ustedes no se tienen que conectar. La idea es que lo respondan antes del otro viernes. Yo se los publico mañana, hoy tengo clases todo el día, hasta las 10 de la noche, no alcanzo hoy. Pero sí lo publico mañana para que lo resuelvan hasta antes del otro viernes, de la clase del siguiente viernes. ¿De acuerdo? Señor. Listo, profe, gracias. Bueno, listo, chicos. Así quedamos entonces. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao. Sí, profe. Chao, chicos.